Imagina que, por un curioso giro del destino, te regalan un castillo medieval, con imponentes torres, robustas murallas, almenas y tal vez incluso un foso. El sueño de cualquier apasionado de la historia. Pero, al atravesar la enorme puerta de roble, algo te perturba. No hay baño ni cocina moderna. El frío es cortante y el sonido de tus pasos resuena como en una película de terror, no como en un cuento encantado. Y entonces surge la gran pregunta: ¿serías capaz de vivir en un castillo medieval sin volverte loco? En este vídeo, imaginaremos cómo sería la experiencia de intentar sobrevivir en una fortaleza del siglo XI. ¿Qué se comía? ¿Dónde y cómo se dormía? ¿Cómo se enfrentaban al frío? ¿Era la vida de los nobles tan cómoda como pensamos? Prepárate para explorar el lado menos glamuroso de los castillos, no el de los cuentos mágicos, sino el cotidiano lleno de humo, corrientes de aire helado, ruido constante e incluso ratas de sangre azul. Admirar un castillo desde fuera es fácil. Lo difícil es vivir dentro de él sin calefacción, electricidad, agua corriente y con una higiene que dejaba mucho que desear. Vivir en un castillo medieval no era tarea fácil, pero tampoco era imposible. Hoy vamos a descubrir cómo funcionaba en la práctica. Si te gusta el arte, suscríbete a nuestro canal Secretos de la Vida Medieval. La estructura de un castillo. Cuando imaginamos un castillo de la época medieval, inmediatamente nos vienen a la mente torres imponentes, murallas que se destacan en la distancia, banderas ondeando al viento y un puente levadizo digno de un cuento de caballería. Sin embargo, vivir en un castillo era algo muy diferente. Por muy impresionantes que fueran por fuera, por dentro estos edificios eran fríos, oscuros y poco acogedores. Lo que hoy puede parecer un sueño medieval, en la práctica podía ser una verdadera pesadilla hecha de piedra y humedad. En primer lugar, es importante entender que los castillos no se construían pensando en la comodidad, sino en resistir asedios, incendios, revueltas e innumerables amenazas. Cada piedra colocada allí tenía la función de proteger, no de embellecer. Por eso, sus paredes eran gruesas, las ventanas pequeñas, las puertas estrechas y las escaleras en espiral, siempre en sentido horario, lo que favorecía a quienes usaban la espada con la mano derecha. Estos detalles marcan una gran diferencia para quienes piensan en vivir allí con una mentalidad moderna. Empezando por la iluminación. Los castillos medievales eran lugares oscuros. Las ventanas, pequeñas, servían para impedir la entrada de flechas o del frío, por lo que la luz natural era escasa. La iluminación provenía de antorchas, velas y, junto con ellas, mucho humo. No espere paisajes al amanecer o luz entrando por las ventanas. Lo más probable es que no vea ni a un palmo de distancia antes de tropezar con una columna. ¿Y el frío? Ese tipo de humedad que parece penetrar hasta los huesos era constante. Las piedras no aíslan. Se enfrían en invierno y retienen el calor en verano. Solo algunas estancias, como el salón principal, tenían chimeneas, y aún así no eran muy eficaces. En cuanto a las habitaciones, si eras de la nobleza, tal vez tenías mantas de lana. Pero, siendo un sirviente, lo más común era compartir la cama con otras personas. Otro punto importante que pasa desapercibido. Las proporciones de los ambientes medievales eran más modestas. Nada de grandes salones como vemos en las series. Muchas habitaciones eran pequeñas, con techos bajos y un ambiente opresivo. El mobiliario, por su parte, era sencillo, pesado y limitado. Bancos de madera, mesas robustas, cofres y, con suerte, un sillón para los más acomodados. La comodidad era un lujo que solo surgió con la modernidad. Además, la distribución de los castillos estaba orientada a la defensa, no a la funcionalidad cotidiana. Habitaciones alejadas entre sí, pasillos que parecían laberintos, pasadizos secretos, trampillas y torres de difícil acceso. Todo estaba pensado para resistir los ataques, no para facilitar las tareas cotidianas. Solo subir con una jarra de agua desde la cocina,
que solía estar en la planta baja o incluso fuera del edificio principal, requería minutos de esfuerzo en escalones irregulares y brazos fuertes. Y hay más. Los sonidos. Los castillos no tenían aislamiento acústico. Los pasos resonaban, los ruidos se propagaban o se desvanecían por los pasillos y las bóvedas. Era la sensación de estar solo, pero constantemente rodeado por los susurros de las propias paredes. Algunos lo llamarían atmósfera, otros escalofríos. En resumen, vivir en un castillo medieval era habitar un espacio hecho para la guerra y la protección, no para el bienestar o la convivencia familiar. Su estructura impresiona y protege, pero también aísla, enfría y consume. Y eso es solo el principio. ¿Te atreves a pasar una noche allí? Entonces, prepárate para descubrir cómo era la alimentación. La vida cotidiana. Dentro de un castillo medieval. La idea de vivir en un castillo medieval parece algo grandioso, hasta el momento en que necesitas desayunar. Imagina despertar en una cama de madera que cruje con cada movimiento, incómoda, con las paredes húmedas a tu alrededor, los pies congelados y el estómago gruñendo. Al caminar hacia el gran salón en busca de algo caliente, no encontrarás café, tostadas ni frutas frescas. En su lugar, serás recibido con un pan de centeno oscuro y duro como piedra, un caldo aguado y, si tienes suerte, un trozo de carne salada guardado desde hace semanas. La alimentación diaria era básica, repetitiva y sin grandes atractivos. Pan negro, sopas espesas, legumbres, un poco de queso y carne curada. En los días más generosos, los nobles podían disfrutar de caza, aves y vinos dulces. Aún así, todos dependían de lo que estaba almacenado, ya que no existían refrigeradores ni mercados, y en los meses fríos, cuando no se cosechaba ni se cazaba, la escasez apretaba. El frío era un compañero constante, ya fuera al dormir, comer o simplemente intentar entrar en calor. Los castillos no contaban con calefacción central. Solo las chimeneas en las áreas principales proporcionaban algo de calor. El resto del espacio estaba dominado por corrientes de aire que se colaban por rendijas en las paredes y ventanas. Capas y más capas de ropa eran la única protección contra el frío. Y sí, muchas veces las personas dormían vestidas, incluso con sombrero. La higiene era un lujo casi inexistente. Bañarse era raro, caro y hasta mal visto. Se sospechaba que el agua causaba enfermedades, y el acto de bañarse se reservaba para ocasiones especiales. ¿Cuándo ocurría? Algunos castillos tenían letrinas internas, pero era común el uso de baldes, fosas externas o incluso el patio. Los nobles usaban perfumes para disimular los olores. Los sirvientes simplemente se acostumbraban a la suciedad, compartiendo pulgas, piojos y olores fuertes. Una verdadera experiencia sensorial. Los muebles eran rústicos y hechos para durar. Mesas grandes, bancos largos, arcas pesadas, sillas simples y camas con colchones de paja. Almohadas suaves y cortinas elegantes existían solo en los aposentos más nobles. Cuando no había lugar para sentarse, el suelo era la opción. El día comenzaba con el amanecer y terminaba al anochecer. La rutina era dura, repetitiva y guiada por las estaciones del año. Para los nobles, el día incluía reuniones, cacerías y banquetes. El sonido del silencio. A primera vista, puede parecer que vivir en un castillo medieval significaba disfrutar de una paz profunda, casi como la de un monasterio. Piedras, silencio, viento y el leve crepitar de una antorcha a lo lejos. Pero esto está muy lejos de la realidad. Los castillos eran entornos ruidosos, concurridos y, a veces, caóticos. No existía aislamiento acústico, ni acolchado en las paredes, ni puertas que sellaran completamente. Todo hacía ruido, todo reverberaba. Y si deseabas un poco de silencio, lo mejor era caminar hasta el bosque, empezando por los propios materiales. La piedra amplifica cualquier sonido. El caminar en el piso superior,
Una puerta que se cierra o una voz en el patio resonaban por los pasillos como si estuvieras dentro de una catedral. Las bóvedas, los arcos y los techos altos creaban una acústica que multiplicaba los ruidos. Una simple conversación podía volverse un coro de susurros esparcidos por el aire. Además, los castillos siempre estaban llenos. Incluso siendo el señor de la propiedad, compartías el espacio con soldados, cocineros, sirvientes, niños, visitantes y animales domésticos. El ir y venir de personas era constante. Pisadas sobre las tablas, muebles arrastrados, baldes de agua, utensilios de cocina, oraciones, entrenamientos militares. Era como vivir en una construcción en obra perpetua. Los animales también componían la sinfonía del castillo. Caballos, perros guardianes, gallinas, gansos, gatos y cerdos. Sí, muchos castillos tenían sus propios corrales, y los sonidos de los establos subían fácilmente por las escaleras y pasillos. Si querías dormir una siesta, debías acostumbrarte a cacareos aleatorios o al relincho repentino de algún animal. La noche tampoco ofrecía alivio. Al contrario, la oscuridad intensificaba cada sonido. El chirrido de una puerta mal cerrada parecía el paso de un invasor. El silbido del viento entre las torres sonaba como un lamento. Un simple aleteo de murciélago era capaz de despertar a los más sensibles. Dormir profundamente requería agotamiento o nervios de acero, sin contar con la vida social del castillo. Había banquetes, misas, reuniones, disputas. Cada evento era una fuente de ruido estructurado. Incluso en la capilla, el silencio era roto por cantos gregorianos, toques de campanas o sermones que resonaban en las paredes de piedra. La rutina en los castillos era activa, ruidosa, y rara vez permitía momentos reales de introspección. Curiosamente, el silencio más profundo surgía en el invierno, cuando el frío obligaba a todos a recogerse en pocos cuartos con calefacción. En esos momentos, el castillo se sumergía en un silencio espeso, inquietante, roto solo por el goteo del agua, el crujido de las vigas y el aullido del viento. No era un silencio acogedor, sino una pausa tensa y cargada. Por lo tanto, no. Los castillos no eran lugares de contemplación ni de serenidad. Eran fortalezas defensivas, llenas de vida, movimiento y ruido. El silencio absoluto, cuando aparecía, resultaba extraño e incluso sospechoso. Si hoy imaginamos vivir en un castillo para escapar del ruido del mundo moderno, probablemente no resistiríamos más de unos días sin echar de menos el sonido del refrigerador o el leve zumbido de la calefacción. Y seguridad, a cambio de comodidad. Hay que admitir algo sobre los castillos medievales. Estaban realmente bien diseñados. Eran verdaderas fortalezas, casi imposibles de conquistar. Sus muros gruesos, torres de vigilancia, fosos, saeteras y puentes levadizos estaban pensados para soportar un sitio prolongado. Sin embargo, esa preocupación extrema por la seguridad tenía un costo. El confort simplemente no era una prioridad. Los accesos, por ejemplo, eran estrechos, empinados y colocados estratégicamente para resultar incómodos. Las escaleras en espiral no solo mareaban, estaban hechas para dificultar el avance del enemigo y dar ventaja al defensor que bajaba con la espada en la mano derecha. Muy útil en combate, pero una molestia si solo querías subir con una bandeja de comida o una jarra de agua. Las puertas distaban mucho de ser prácticas. Eran pesadas, chirriantes y reforzadas con hierro. Algunas medían más de 2 metros de alto, mientras que otras eran tan bajas que obligaban a inclinar la cabeza al pasar. Eso no era un fallo de construcción, sino una táctica. Hacer que un atacante entrara agachado lo volvía más vulnerable, aunque también lo eras tú, que solo ibas a buscar leña. Dentro del castillo, muchas estancias no estaban conectadas directamente. Para ir de un punto a otro, era común tener que salir al patio, subir escaleras externas o incluso bordear parte de la muralla. Todo resultaba lento, enredado y, en invierno, bastante incómodo. Si te olvidabas algo en tu habitación, lo pensabas 2 veces antes de volver por ello.
Los elementos defensivos eran ingeniosos, sí, pero nada cómodos. Las letrinas, por ejemplo, solían colgar sobre el foso o sobre un muro exterior, para facilitar la evacuación de los desechos. Las saeteras permitían disparar desde dentro, pero dejaban pasar ráfagas de aire helado. Las troneras, por donde se lanzaban proyectiles, también eran fuentes de humedad y suciedad. En tiempos de paz, el castillo podía parecer incómodo, pero soportable. En tiempos de guerra, en cambio, la situación cambiaba radicalmente. Durante un asedio, se cerraban las puertas, se racionaban los alimentos, se apagaban los fuegos por precaución, y todos los habitantes quedaban encerrados durante semanas o incluso meses. La falta de espacio, las enfermedades y el temor convertían la espera en un verdadero infierno de piedra. Paradójicamente, la gran fortaleza del castillo también era su mayor castigo, el aislamiento. Estaba pensado para ser autosuficiente, pero solo por un tiempo limitado. El agua, la comida, la leña. Todo se acababa. Y cuando eso sucedía, ni las murallas más gruesas podían proteger del hambre ni del frío. No era raro que los asedios terminaran no con una batalla, sino con una rendición causada por la desesperación. Así que sí, los castillos ofrecían protección. Eran refugios contra enemigos, saqueadores y traidores. Pero esa seguridad venía envuelta en piedra, humedad, oscuridad y muchas incomodidades. En resumen, te mantenían con vida, pero no necesariamente feliz. Calefacción, luz, ducha. Habitar un castillo en la Edad Media implicaba convivir con el frío de forma constante. No existía calefacción centralizada, y las chimeneas, cuando las había, apenas lograban calentar las enormes habitaciones. Las sólidas paredes de piedra, diseñadas para soportar ataques enemigos, actuaban también como auténticos congeladores. Absorbían el frío por la noche y lo conservaban durante todo el día. Las múltiples capas de ropa, las mantas gruesas y las camas con cortinajes no eran lujos decorativos, sino herramientas esenciales para sobrevivir. La iluminación tampoco resultaba favorable. Las ventanas eran diminutas y no tenían cristales, lo que limitaba mucho la entrada de luz natural y acentuaba la sensación de encierro. Al caer la noche, la única fuente de luz venía de velas, antorchas o lámparas de aceite, elementos costosos, inflamables y poco efectivos. La penumbra era la norma, y moverse por el castillo después del anochecer podía ser tan peligroso como enfrentarse en combate. En cuanto a la higiene, el concepto de ducha no existía. Bañarse por completo era un acto poco frecuente y, para muchos, innecesario. El agua se calentaba en grandes calderos y se vertía en tinas de madera cuando se podía, algo reservado principalmente para la nobleza o para ocasiones especiales. El resto se limitaba a lavar el rostro, las manos y, si acaso, los pies, confiando en los perfumes para ocultar los olores. En resumen, frío constante, penumbra continua y limpieza muy básica. Hoy admiramos los castillos por su aspecto majestuoso, pero vivir en ellos era como habitar una caverna elegantemente adornada, pero sin las comodidades mínimas que ahora damos por sentadas. Impresionantes por fuera, duros por dentro. Y los siervos y los nobles. Residir en un castillo medieval no equivalía a vivir con comodidad, ni siquiera para los señores, pero para los siervos, la vida dentro de esos muros era una constante prueba de resistencia. La estructura jerárquica marcaba todos los aspectos del día a día, desde el lugar donde dormías hasta el trato que recibías, pasando por el acceso a la luz, al fuego o simplemente al descanso. Los nobles se alojaban en cuartos privados ubicados en las plantas superiores. Aunque frías, esas estancias estaban un poco más protegidas de la humedad del suelo. Disponían de camas altas, colchones rellenos de lana o plumas, y a veces gruesas cortinas que ayudaban a conservar el calor y daban un mínimo de privacidad. En cambio, los siervos se acomodaban como podían. Bancos de madera, suelos de piedra o montones de paja compartida. Dormían vestidos, rodeados de otros, sin puertas que separaran su espacio personal. La privacidad,
algo tan común hoy, era un auténtico privilegio en aquella época. Un noble podía retirarse tras una puerta, aunque mal ajustada. Un siervo, por el contrario, compartía cada momento: su trabajo, su descanso, su enfermedad. La intimidad no existía. Se vivía en comunidad, se laboraba en grupo y se enfermaba en conjunto. La vestimenta. Y si lo probamos durante una semana, también reflejaba la gran brecha social. Los nobles usaban prendas más elaboradas, forradas en invierno, decoradas cuando podían permitírselo, y teñidas en colores ricos que mostraban su estatus. Los siervos, en cambio, vestían con lana gruesa y ropa reutilizada, remendada hasta el desgaste. Cambiarse de ropa no era habitual y lavarla, aún menos. El frío se enfrentaba con capas, no con elegancia. Las labores diarias eran tan diferentes como el lugar que ocupaban en la mesa. Mientras los señores se dedicaban a la administración, las relaciones políticas o la caza, los siervos eran el motor invisible del castillo. Encendían los fuegos antes del amanecer, transportaban agua, reparaban herramientas, limpiaban los establos, molían el grano, vigilaban las puertas y atendían sin descanso a señores y visitantes. No recibían un salario propiamente dicho. Su pago era poder dormir dentro del castillo, recibir algo de comida y no estar expuestos fuera de los muros. Su existencia no era la de esclavos, pero tampoco la de personas libres. Dependían completamente del señor del castillo, y su vida giraba en torno a la obediencia y la necesidad. Lo más paradójico era que ellos eran quienes sostenían la vida dentro de esas piedras. Sin su trabajo constante, el castillo simplemente no funcionaba. Eran imprescindibles, pero invisibles. No aparecen en relatos heroicos, ni en tapices, ni en documentos, y sin embargo estaban en todas partes, detrás de cada antorcha encendida, cada comida servida o cada puerta abierta. La diferencia entre noble y siervo no era solo económica, era de cuerpo, de tiempo, de mirada y de voz. El castillo era uno para quien lo gobernaba, y otro muy distinto para quien lo limpiaba, y aunque compartieran el mismo techo, vivían en mundos paralelos. Intentar vivir como en un castillo medieval, aunque solo sea una semana, suena a una experiencia reveladora. Sin duchas, sin electricidad, sin calefacción. Solo tú, el frío, el silencio y un ritmo de vida lento y exigente. Al principio todo resulta emocionante. Los muros de piedra, las antorchas, el crujir de la madera, el sonido del viento golpeando las torres. Es como despertar dentro de una novela histórica. Pero tras 2 o 3 días, esa magia inicial empieza a desvanecerse. Lo que parecía pintoresco comienza a mostrar sus grietas. Las paredes resuman humedad, los suelos están helados y las ventanas dejan pasar un aire que corta la respiración. Los ruidos nocturnos, que al principio suenan poéticos, se vuelven inquietantes. ¿Es solo el viento o quizá algo más? La rutina tampoco ayuda. La comida es monótona. Pan duro, sopa tibia, algo de legumbre. Sin variedad ni abundancia. El agua siempre está fría. Lavarse es toda una operación logística, y dormir se convierte en una batalla entre el frío y el colchón de paja. El descanso profundo es un lujo inalcanzable. El cuerpo se cansa, pero no se relaja. Cada pequeña tarea cotidiana, como calentar agua, encender fuego o iluminar una habitación, requiere tiempo, esfuerzo y planificación. Te das cuenta de que el tiempo medieval no tiene prisa, pero tampoco te espera. No hay botones mágicos, electricidad ni comodidades. Todo cuesta, y ese desgaste acumulado empieza a sentirse en los hombros, las manos y el ánimo. Sin embargo, con el paso de los días uno se adapta. El cuerpo baja las revoluciones, la mente aprende a moverse con el entorno. El fuego se vuelve un aliado y el abrigo, una bendición. Así, el silencio empieza a escucharse de otra manera. Observamos la luz natural con atención. Lo esencial adquiere peso y lo superfluo se olvida. Entonces llega una especie de claridad.
El pasado no era más simple ni más romántico, sino más crudo y directo. Lo que a nosotros nos parece hostil para ellos era cotidiano. Eran tiempos donde imperaba otra lógica, la del esfuerzo, la rutina y la resignación, pero también la comunidad, la adaptación y la continuidad. Al final de esa semana, uno sueña con una ducha caliente, una cama cómoda y una comida que no incluya pan seco. Pero algo ha cambiado. Esa incomodidad ha dejado una marca, una conexión con quienes habitaron esos muros, no como un juego de fin de semana, sino como una forma de vida real, constante y exigente. Y quizá, después de esa experiencia, uno ya no vea un castillo como antes, no solo como una postal pintoresca, sino como un organismo antiguo lleno de voces, rutinas y vidas enteras. Porque vivir en un castillo medieval, aunque sea por unos días, no es un viaje al pasado, sino una conversación directa con la historia. Habitar un castillo medieval parece fascinante hasta que lo intentas realmente, porque aquello que hoy valoramos como patrimonio, en su momento fue un espacio de lucha, no de comodidad. Frío, oscuridad, humedad, trabajo constante y escasos lujos. Sin embargo, hay algo muy humano en esa forma de vivir, una conexión con el esfuerzo, con la creatividad diaria y con la capacidad de adaptarse a lo que se tiene, no a lo que se desea. Así que, la próxima vez que recorras uno de estos gigantes de piedra y contemples sus torres con admiración, recuerda que entre esos muros no solo habitaron caballeros y damas, también estuvieron presentes el agotamiento, la rutina y la lucha por sobrevivir. ¿Te animarías a experimentarlo? Cuéntame en los comentarios.